en las que se ha cometido este delito. Y por ejemplo, ¿cuáles son los elementos básicos de esta herramienta? Bueno, pues son los lugares donde se han registrado los eventos, la zona de actuación, la zona de confort y el posible domicilio del agresor. Y bueno, Canter también decía que había dos tipos de delincuentes o de presuntos agresores, que son el viajero, el commuter o el merodeador. El viajero es aquella persona que comete los delitos fuera o lejano al área donde él reside. Y estos no tratan de ocultar su identidad porque tienen la idea de que como no viven en el área per se, no los van a identificar. Y el merodeador son aquellos que viven cerca, que cometen sus actividades cerca del área donde viven y tratan de ocultar su identidad. ¿Por qué? Porque pues, es el mismo área donde se desenvuelve. Entonces son estos dos tipos de individuos que señala Canter. Y bueno, por ejemplo, este es un caso hipotético que lo hicimos con datos reales, pero al final de cuentas es hipotético. Entonces tenemos una serie de delitos, en este caso es robo a casa de habitación, y bueno, pues nosotros como analista comenzamos a mapear los reportes de C4 donde están los incidentes, y se puede hacer también a través de fuentes abiertas, porque muchas veces hay ciertos delitos que no se denuncian, pero se comentan en fuentes abiertas, ya sea Twitter, Facebook, en redes. Y de ahí hacemos un análisis nosotros de los eventos, que incluyen las características, si hay características de los agresores, si hay características del modus operandi, y comenzamos nosotros la identificación de patrones con base a la información que nos están proporcionando. En este caso hipotético, como les comentaba, de reportes de robo casa habitación, entonces tenemos reportes de robos durante un periodo que comprende un mes. Entre los meses de mayo, en el mes de mayo, perdón, en una colonia de zona media alta, donde personas recién casadas en su mayoría o familias jóvenes. Entonces, toda esta información nos está proporcionando el policía y el conocimiento del área. Entonces, es una rama, y por la georreferenciación podemos ver que los robos a casa habitación son en domicilios que colindan con parques o que tienen un parque cercano. Eso es muy importante. Son domicilios que contaban con un patio que daba hacia el parque. Puede ser que el patio estaba a un lado del parque o colindaba con el parque directamente. Y generalmente los eventos se hicieron en jueves y viernes y se registraban entre las 21 horas y la una y media de la mañana. Lo que nos comentaban es de que se robaban joyería, efectivo y objetos electrónicos pequeños como videojuegos, bocinas, laptops y cualquier objeto pequeño. Y durante los eventos se llegó a señalar por parte de los vecinos que se visualizaban personas, al menos se visualizó dos personas en una moto merodeando o cerca de los domicilios. Y bueno, pues igual, siguiendo con la información, nos decía que no se forzaba la puerta, pero encontraban la puerta principal, pero encontraban ventanas o la puerta que daba al patio, ahí sí, un poco forzada. Las casas no tenían mascota y, como les comentaba, eran de familias recién formadas o de familias jóvenes con hijos menores de edad o sin hijos. Entonces, bueno, se procede a identificar los dos eventos más distantes que se tienen registrado y se traza una línea para identificar la distancia y hacer el diámetro de la zona de actuación. Y aquí está. Entonces, esto es lo que genera el primer círculo de Canter. En la teoría señala, y Canter señala, que este es el área de actuación donde viviría el agresor o el grupo de agresores y se obtiene la zona de confort donde el delincuente se siente cómodo actuando. Bueno, y la agrupación de delitos más cercanos entre sí nos puede ayudar a la zona más habitual de operación del delincuente, que en este caso sería esta zona. Bueno, entonces se estima que el grupo o el agresor vive en esta zona y de aquí se puede generar una segunda zona de influencia que puede identificar la zona próxima al territorio en que vive el criminal o se moviliza de manera más habitual. Esta que es la segunda zona. Canter nos señala que de cierta manera los delitos tienen como que su propia gravedad
Entonces nos señala que donde están el grupo de delitos o los eventos más contiguos o más cercanos, es hacia donde se movería este segundo círculo, que es donde aún delimita más la zona de operación y esta sería la zona de confort. Y dentro de esta zona estaría habitando o tendría la base el delincuente o el grupo de delincuentes. Lo que nosotros hemos visto, donde lo hemos aplicado con municipios con los que hemos trabajado, es que las personas o el grupo de personas tienen que estar, en este caso que es robo, tienen que estar lo suficientemente cerca del lugar para conocer la dinámica, los puntos de salida, los puntos de escape, la dinámica social de ahí, de lo que van a robar, pero lo suficientemente lejos para que no lo reconozcan como un habitante del lugar, un habitante local. Entonces, como les decía, Cantar propone que los crímenes esencialmente tienen gravedad, entonces el círculo interior es más cercano donde hay más crímenes y porque se tiene la noción que es donde mejor conoce el área y mayor forma de realizar su actividad positiva para él podría ser. Y bueno, ya se hace un informe y se pasa a policía y esto ya lo trabaja. Entonces, que hay unos rasgos característicos, una pareja masculina a bordo de motocicleta o mochila, que van a la noche. Los modus operandi es que uno se queda cerca o al exterior del domicilio, cerca del parque, a manera de vigilancia y otro brinca a través del patio donde se introduce el domicilio. Se manda la alerta, se hace una revisión a una pareja sospechosa y se encuentra que ellos regresaban y tienen varias laptops de las cuales no pueden señalar su procedencia. Entonces, digo, esta es una forma en que canta. Lo complicado de esta herramienta es relacionar múltiples delitos a una sola persona o grupo de personas. Relacionar los delitos bajo un mismo modus operandi, relacionar los patrones de conducta similar con los delitos identificados en una zona geográfica, pero esto es labor del analista. Por eso el analista debe conocer muy bien la zona donde opera, donde está laborando, y si se puede en cierta manera especializar al personal en ciertas actividades o ciertos delitos o ciertas áreas. ¿Para qué? Para que conozcan mejor la dinámica, las características y puedan ya inferir patrones. Pareto decía que la famosa ley de Pareto, bueno, y decía el 80-20, y se puede aplicar también mucho a los delitos, que el 80% de los delitos se cometen por el 20% de las personas. Entonces, varios delitos se pueden cometer por un solo grupo de personas o un solo individuo. Entonces, deteniendo o haciendo las labores de investigación y realizando las detenciones, se puede bajar de gran manera el número de eventos que pudieran suceder. Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones? 3 minutos, justamente te iba a decir, Mario. Adelante, perfecto, no, ya 3 minutitos. al final. Entre el 50 y el 75% de los autores de una serie de delitos tienen características similares, residen dentro del mismo área que que se puede determinar con la utilización de esta técnica. Es útil para delincuentes residentes y para focalizar esfuerzos de patrullaje. Cuando ya se tiene la noción de que puede ser un mismo individuo o grupo de individuos, y puede ser una fuente muy valiosa de información para tomar decisiones operativas y ayudar al despliegue. Y bueno, pues las herramientas realmente muchas veces dentro del municipio nos tocó, no tenemos los recursos o el software y todo eso. No es tan necesario. Los reportes se vienen policía. Bueno, aquí se me ocurre. El segundo es el análisis es nuestro personal. Tenemos que invertir mucho en la capacitación de personal, que es medular. Se baja todo en Excel y se puede usar herramientas libres como Google Maps o Google Earth. Entonces, no nos cuesta. El perfil lo hace nuestro grupo de analistas. Y bueno, esto ha funcionado mucho a nivel local para delitos seriales y a nivel internacional, sobre todo en delitos de personas incendiarias, agresores sexuales o de homicidios. Y bueno, pues quedo a su disposición. Esta fue mi breve intervención y cualquier cosa, aquí estoy para responder sus dudas. Gracias. Ok,